¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este episodio me acompañarán durante todo este vlog para mostrarles cuál es el proceso real detrás de mi trabajo. Así que evitaré hacer tantos cortes en este video y hacer una edición más simple para que ustedes puedan ver el proceso real detrás de cada uno de mis videos. Y para esto me he juntado con todo el equipo y vamos a hacer algunas fotografías con temática de la peste, del Doctor Peste o del Doctor Plaga, como ustedes lo conozcan. Más adelante les voy a contar un poco más sobre este tema, pero lo interesante es que vamos a hacer fotografía con fuego y les voy a mostrar cuáles son los cuidados que tomo, los equipos que utilizo en la iluminación, y se darán cuenta también que durante todo el proceso yo me mantengo en una idea, pero quizás esta idea se va adaptando o va mejorando según vamos avanzando durante el vlog o el proceso que nosotros vayamos creando como equipo. Así que sin más, los dejo con todo este vlog, y si este tipo de videos te gustan, déjamelo en los comentarios para así poder saber eso, tomarlo en cuenta y seguir grabando este tipo de videos que son un poquito más extendidos, donde les mostramos un proceso más completo. Bien, chicos, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a hacer las fotos. Vamos a utilizar el fondo de la parte de atrás. Vamos a forrar toda la pared con estos periódicos, y tenemos listo aquí también el papel aluminio, que más adelante les voy a mostrar para qué es. Es más que nada para seguridad. Para iluminar esta sesión de fotos, exacto, vamos a utilizar esta máscara también, que es el del Doctor de la Peste. Vamos a utilizarlo para ver qué tal nos va. Y para esto también Bruno ha traído todo un traje, que es un terno negro con un sombrero negro, y más adelante les voy a explicar de qué va la idea. Para la iluminación vamos a utilizar este Godox SL60W y vamos a utilizar un flash de mano que lo tenemos allí en la mesa, y les voy a ir mostrando cómo es que armamos todo esto para que todo quede listo para la sesión de fotos. Así que vamos a ver cómo nos va. Hay que tratar de poner todo no tan simétrico, sino por ejemplo esto lo tenemos acá, esto cruzado. ¿Entiendes? Una así y otra así. Ajá, exacto, sí, pero hay que cubrir toda la pared. ¿Qué área? Hay que utilizar de acá más o menos ¿Hacia acá? hasta ahí. Ajá, hasta ¿Y la... aquí hacia abajo? Sí. ¿Hasta el suelo? Ajá. Y aquí guindame. Bien, chicos, yo voy a ir armando con el aluminio. Lo que les decía es más que nada por cuestión de seguridad. Y lo que vamos a hacer, como vamos a utilizar fuego, voy a tratar de poner papel aluminio en la parte del suelo donde se va a sentar nuestro modelo, y también lo voy a pegar en la parte de arriba del techo para evitar que el humo manche el techo o que quizás pase algún tipo de accidente. Más que nada es por medidas de seguridad, nada más. Va tomando formita, ¿eh? Va tomando formita. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? De lo que tú quieras. Por cierto, Andrea ya se unió al equipo para ayudar a cubrir toda esta pared. Lo único que falta es llenar la parte de abajo de la pared. Ya tengo listo el flash, ya lo tengo seteado. Tengo la cámara ya en posición para poder disparar. Voy a utilizar este trípode, es el KIF Concept, que me lo han enviado para probarlo. Y la verdad es que está muy bien. Ya tenemos aquí a nuestra productora. Vamos a preguntarle cómo es que surgió esta idea. Bueno, en realidad surgió porque Miguel vio algunas referencias en Instagram y nos pareció muy chévere elevar un poco el nivel de la producción y ya no hacer solamente sesiones como estamos acostumbradas, sino pensar también en el fondo. Como ven ahorita, el fondo es de papel periódico y está quedando muy chévere. Así que vamos a ver ahorita lo que es el vestuario, cómo vamos a caracterizar al personaje, que en este caso va a ser Bruno. A raíz de las referencias que me mostró Miguel, busqué un poco más de información acerca del personaje que vamos a caracterizar hoy, y es el Doctor de la Peste Negra. Este personaje se caracterizaba por tener ciertos implementos que le servían para ese momento, porque si no me equivoco era en Inglaterra lo que estaba pasando todo eso, o en Europa en general. Y también encontré bastante información que decía de que todo el pico lo rellenaban con aceites esenciales, hierbas medicinales y algunas flores para que uno tengan un buen olor, porque van a estar dentro de todos sus enfermos. Y segundo, también había el mito de que eso ahuyentaba la enfermedad. La peste negra originada en la Segunda Guerra Mundial. Fue un arma que usaron... No, Chino, déjame investigar. Sí, eso me agarró frío. Ajá. Yo iba a hablar sobre la máscara. Ya, bueno, van a hablar después mejor de esta historia. Van a leer un poquito y ya. Pero sí quiero hablar sobre la máscara. Lo que pasa es que la máscara se supone que tenían diferentes tipos, o sea, diferentes modelos de aves. Y también se creía que eso iba a ayudar a que la enfermedad como que se alejara de los doctores. Pues ellos tenían que dar cara, ¿no? Frente a toda la población enferma.
y también se caracterizaban por tener diferentes implementos que tenían ciertas funciones, como por ejemplo el sombrero. Era muy común dentro de los doctores en general que los usaban. Luego, por ejemplo, algunos llevaban una especie de palo o paraguas para poder tratar de lejos a los enfermos o dar indicaciones, ya que al usar la máscara ya no les permitía hablar ni que se les escuche muy bien. Ya bueno, por hoy traje este sombrero que me lo compré en verdad para una fiesta de Halloween, para hacer de Freddy Krueger. Ah, sí estuvimos en esa Sí. fiesta en la casa de Miguel. Ajá, ya. Tengo mi terno negro, una camisa, disculpen, no puedo traer la negra, pero tengo una plumita. Creo que está bien, con eso Una combina corbata bien. por si acaso, unos zapatos marrones, pero que van a destacar en el terno, pues, ¿no? Sí, creo que está bien. Bueno, yo tengo unos guantes negros que están por ahí, de repente se pueda servir. Claro. Lo que nos faltaría es ver cómo cubrir la parte del cuello. De repente la dejamos, si no, así libre. Voy a buscar si es que tengo... Pensaba en la idea de que quizás se pueda poner una capucha dentro. Una capucha. Ajá. Es que lo que pasa es que hay diferentes referencias. Hay algunas que tienen como que todo cubierto y otras que sí. Ajá, hay que probar. Claro, ya. Ya. Queda. Claro, como una cafarente. Bueno, ya estamos terminando de rellenar el fondo y como ven ya estamos ya listos ya para el kino, como en los viejos tiempos. Adicional a todo esto, Andrea se dio cuenta de que podríamos utilizar el Octavox, este de acá que estaba montado en la luz LED. Ahora la luz LED le estamos rebotando en el techo para tener una luz difusa mientras armamos todo. Y aquí tenemos el flash de Zapata. Como pueden ver, hemos sacado el softbox de acá, el pequeño, el que tiene 4 lados. Y hemos puesto este Octavox más grande, que tiene el grill para poder direccionar mejor la luz. Y todo esto se le ocurrió a Andrea, así que creo que has tenido razón en este video. ¿Cómo te sientes que te dé la razón? Me siento muy bien porque por primera vez Miguel dice que tengo la razón en algo y es cierto, la tengo. ¿Y tú? Siempre. Eso no va. No más. ¿Vas a poner o vas a poner eso? No. Bien chicos, ya tenemos casi todo listo para empezar a hacer las fotos. Lo único que nos falta es alistar el encendedor y los periódicos. Pero vamos a hacer unos tutoriales de prueba con Bruno ya vestido. Tiene la máscara ya puesta. Y tenemos el Octavox montado en el flash de Zapata que estamos utilizando a una potencia de 1 partido en 16. El ISO lo tenemos a 100. Tenemos el diafragma a 2.8. Y tenemos una velocidad de 1 partido en 80 para hacerle el primer tiro de prueba. Listo, 3, 2, 1, va. Vamos a ver cuál es el resultado. Podemos ver que tenemos, este es el resultado de acá. Si se ve en la cámara. Igual creo que le falta más luz a la fotografía, así que vamos a subirle un poquito al ISO en la cámara. Voy a subir a un ISO de 250 esta vez. Disparamos. Ahora mira hacia la luz, Bruno. 3, 2, 1. Va, listo. Y creo que tenemos un resultado mucho mejor. Pero lo que tenemos que hacer ahora es iluminar esta parte de la máscara. Tenemos el pico que no está tan iluminado. Así que lo que vamos a hacer ahora es prender la luz nuevamente. Y se me ocurre que vamos a ubicarnos nuevamente porque teníamos mucha sombra de esta parte. A ver, vamos a leer el periódico. Creo que teníamos demasiada sombra en esta parte de acá, ya que la luz que viene está direccionada con un grill para que no se dispare por todos lados. Pero iluminábamos más que todo esta parte de acá y tenemos el periódico iluminado también. Así que lo que nos falta es iluminar las sombras de este lado. Y para eso vamos a utilizar este rebotador. Johan nos va a ayudar a ser el asistente de iluminación. Y vamos a tratar de que la luz que utilicemos en el flash de Zapata rebote en el rebotador y rellene esta parte de sombras. Nada más, vamos a volver a intentar a ver qué tal nos va. Sí, listo. Vamos a hacer un tiro sin rebotador. Primero un tiro sin rebotador. 3, 2, 1, va. Y esta es la sombra que les menciono. La parte de acá, la parte del pico que está en sombras. Y ahora vamos a hacer el mismo tiro con un rebotador. A ver qué tal funciona. Y vamos a intentar hacer esta segunda prueba. La tenemos ahí. Y vemos que ya hemos rellenado ligeramente el lado del pico, que es algo que ya podemos trabajar en el ordenador y recuperar aún más ese sitio de sombras. Pero lo que vamos a hacer ahora, creo que la única luz que vamos a cambiar y la que sí vamos a utilizar al final va a ser este Godox SL60W, el LED. Lo vamos a utilizar de contraluz. Vamos a utilizar una luz de silueta a nuestro modelo para despegarlo un poco más del fondo y así no tener problemas con la confusión, ya que tenemos un fondo muy desordenado y tenemos a nuestro modelo que está vestido de negro y que también tiene parte del fondo en sus manos. Así que por eso hemos optado despegarlo aún más del fondo y vamos a utilizar la luz de contorno.
Vamos a ver qué tal va ahora sí. Y vamos a utilizar ahora sí el encendedor para prender de una vez el periódico y hacer las primeras pruebas oficiales. Y aseguramos la cámara y vamos a prender esto. ¿Sí? Listo. Cuidado, Kikín. Listo. 3, 2, 1, va. Sigue. Ajá. Suéltalo. No, al cambio no, al cambio no. Hemos olvidado poner el aluminio, como les dije, por precaución. Y sí tenía razón, ¿ves? Que aquí deberíamos poner la parte quemada porque hemos manchado un poco el piso, pero luego lo vamos a limpiar. Entonces, ahora que tengamos el periódico ya quemado, lo sueltas acá encima. Ya. ¿Ya? ¿Los guantes quemaron? No. Yo también estoy bien. Miren, esta es la primera foto que hemos tenido. Creo que es la más acertada hasta el momento. Si se te va el periódico ya prendiéndose demasiado, suéltalo ahí, suéltalo ahí. ¿Ya? No esperes a que yo te dé la indicación. Si sientes que ya se está pasando, suéltalo. Listo, 3, 2, 1. Primera foto. Segunda foto. Listo. Listo. Calculamos mal. Ahí pégale el aluminio. El aluminio está acá y botó el periódico acá. Yeah, started on a 50 mil lens. Now I'm about to bag 50 mil yen. I can shoot all day, I got stamina. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me Cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Pull up and take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. Yeah, kid knew when I've been shooting my shot. Ooh, the into it, I've been moving the rock. Yeah, my shit's wet like I've been using a mop. Ooh, you get there, yeah, I've been proving I'm wrong. I've been taking shots and now I'm starting to stutter. Vision getting blurry, I should check my shutter. I'm the cameraman, I need my camera madam. Shoot my shot like a Mansaletta. I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ooh, I develop film, not feelings. Ya listo, Kikín, ¿qué te pareció después de tanta ceniza? ¿Qué te pareció la idea, las fotos, la experiencia? En primer lugar, cuando me planteaste la idea, me gustó mucho, me animé, llegué hasta acá y desde que empezamos con toda la preproducción, supe que algo interesante de todo esto iba a salir y así fue. La idea con los periódicos, o sea, para mí fue como que un poquito arriesgado, por así decirlo, pero menos mal tomamos todas las medidas, no pasó nada y me encantaron, la verdad. Y bien, chicos, hemos terminado el video. Muchas gracias si te has quedado hasta el final. Como puedes ver, hemos terminado cansados y creo que todo ha valido la pena. A pesar de que tenemos muchas cosas por limpiar, aquí tenemos a Andrea, que me ha ayudado muchísimo en la producción de este video. Creo que nada hubiera sido igual sin ella, tampoco sin Johan, que nos ha ayudado en la iluminación. Y tenemos a Bruno también, que ha hecho de modelo y lo ha hecho muy bien, ha soportado bastante tiempo, a pesar de que hemos tenido mucho humo por toda la habitación. Ahora vamos a tratar de ver qué es lo que ellos piensan sobre esta experiencia. ¿A ti qué te pareció, mi amor? Me encantó y ya quiero ver los resultados, todo ha salido muy genial. ¿Tú, Bruno? La verdad, genial, muy tenebroso. Muy chévere. Y bueno, chicos, como pueden ver, a todos nos ha gustado muchísimo esto. Si quieres más de estos videos, déjame abajo en los comentarios. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like a este video. ¡Chao!